Muy bien, 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos en la recta final de A Primera Hora a través de Majestad FM. Hemos hablado el día de hoy de los temas políticos, de los temas del empleo, lo que pasa con los jóvenes. Hemos hablado de la organización del proceso electoral. Hemos hablado en nuestro comentario sobre el caso Sobornos 2012-2016. Generamos además las previsiones informativas para el día de hoy. Hoy hablemos sobre el rol de la mujer en la ciencia. Realmente es muy placentero ver cómo mujeres profesionales se destacan en el ámbito de la ciencia. Hemos destacado, en su momento lo hicimos, con la designación de una mujer, de una profesional como rectora de la Escuela Politécnica Nacional, por mencionar un ejemplo. Hoy tenemos el gusto de recibir en nuestra mesa de trabajo a la vicerrectora de Investigación de la Universidad Central del Ecuador, María Mercedes Gavilanes, que ya está con nosotros para justamente hablar de este tema. Qué gusto, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Gracias, por acá la doctora Grace Merino me había escrito y me decía, justamente nos felicitaba por este espacio que generamos el día de hoy para hablar sobre el rol de la mujer en la ciencia. ¿Cuánto ha crecido el papel de la mujer justamente en las actividades científicas? Yo creo que se han dado pasos importantes en términos del involucramiento de la mujer en la ciencia, en la educación, en ya temas de profesionalización. A través del tiempo, un claro ejemplo es que en las universidades, por lo menos en la Universidad Central, donde nosotros estamos, aproximadamente el 60% de los estudiantes son mujeres, ¿no? Y eso ya es ese es el primer pasito que tenemos que dar para ingresar en el campo de las ciencias en general. Entonces, creo que vamos por un buen camino. ¿Cuán difícil fue llegar a ese camino? Es complicado desde la construcción social en la que estamos, ¿no? En la que muchas veces tenemos como mujeres ciertos roles ya predeterminados que no necesariamente están de acuerdo con una profesionalización en general, sino más bien van a temas de casarte, de cuidar a tu familia, a tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí esa es la parte complicada y es la parte que nosotros como docentes universitarios tenemos que manejar súper bien, porque ahí tenemos que dar ese ejemplo, ¿no? Tener esos modelos a seguir para nuestros estudiantes para que vean que sí es posible el poder desarrollarse en estos dos ámbitos si es que así lo eligen, ¿no? Pero todavía se mantiene esa concepción de ver a la mujer justamente digamos, con esa mirada de que no sea una profesional, sino que básicamente se dedique a las tareas del hogar. ¿Todavía se mantiene esa visión en el Ecuador? Yo creo que sí, yo creo que es bastante mantenido y a pesar de que tal vez no necesariamente tenga un peso tan fuerte, tú puedes ver que en la matrícula en general, por ejemplo, las mujeres tienden a entrar en carreras que están más relacionadas con roles de cuidado, ¿no? Con temas de educación, con temas de salud, con temas de trabajo social, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí todavía tenemos ese rol social, a pesar que sea en nuestra parte profesional, establecido claramente. Ahora, hay un dato interesante, ¿no? Cifras oficiales de la UNESCO, con base en una proyección generada en 2016, menos del 30% de investigadores a nivel mundial son mujeres. La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, o también conocidas como STEM, reflejan justamente esto. Esta brecha, en el caso del Ecuador, ¿también, digamos, es un reflejo de lo que pasa? Totalmente. El número de investigadoras mujeres es bastante más bajo que el de investigadores, sobre todo en estos campos de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, por varias razones, ¿no? Pero sí es un reflejo bastante claro. Se han dado pasos importantes, ya tenemos varias mujeres como referentes de investigación en el Ecuador. Les puedo citar a la doctora Eugenia del Pino, que es una bióloga del desarrollo, que es una de las científicas más reconocidas a nivel de Latinoamérica, pero no tengo el nombre en la cabeza porque es una excepción, ¿no? No es la regla en general. Entonces sí se sigue manteniendo esta diferencia. Ahora, dicen, no es la regla en general. ¿Cómo hacemos para llegar a un ideal de por lo menos que haya algo de equidad en eso? Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es trabajar desde la casa, desde la escuela, desde el colegio. Yo creo que la ciencia... Sigue siendo el tema cultural, dice usted. Yo creo que sí. Idiosincrasia.
De alguna manera, yo creo que lo que pasa es que la ciencia es simplemente llevar a una profesión la curiosidad que tenemos todos como cuando somos niños, ¿no? Y esa curiosidad muchas veces se va perdiendo y se va perdiendo porque en el campo educativo a nivel inicial, a nivel de colegio, se van haciendo diferencias, ¿no? De alguna manera se enfocan mucho más a los niños en tareas de cálculos, de todo lo demás, y a las niñas no les dan tanto peso en estas áreas, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezamos a tener ese problema. Entonces, en las universidades, yo creo que la función principal que tenemos nosotros que es del espacio ideal para empezar a romper esta diferencia y llegar a una igualdad o por ahí hasta superar como los promedios de alguna manera, está dado por el ejemplo que nosotros estamos dando y la manera en la que nosotros educamos a nuestros estudiantes para continuar en estos campos. En el caso suyo, ¿cuánto le costó? Primero su formación profesional, el elegir el camino que eligió y llegar al cargo que hoy tiene de vicerrectora. A ver, yo soy bióloga de formación. Para mí en realidad no fue muy difícil, gracias a Dios. Mis dos padres son médicos, los dos han trabajado toda su vida y entonces me apoyaron en lo que a mí me apasionaba, ¿no? Siempre me gustaron las plantas, los animalitos, estar como metida en el campo. Entonces, para ellos, si bien fue difícil eso de pensar, no sé si la percepción de un biólogo es que pasa metido en el monte siguiendo animalitos, lo que pasó mucho tiempo conmigo, y lo que hacían ellos era apoyarme y acompañarme y todo lo demás. Entonces, para mí eso fue fácil. En la carrera profesional, en términos de cuando estaba estudiando, teníamos una proporción bastante similar de mujeres y hombres. Creo que tal vez éramos más mujeres que hombres y nunca hubo esa competitividad por género, sino más bien porque todos queríamos destacarnos en lo que nos gustaba, ¿no? Y en lo que hacíamos. De ahí, como yo estudié mi doctorado en Estados Unidos, igual teníamos una equidad bastante marcada en términos de cuántas mujeres y hombres estábamos en el programa de doctorado, pero sí podías ver que en la universidad donde yo estudié, la mayoría de profesores principales eran hombres. Entonces, la mayoría de nuestros advisors eran hombres. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver que se complicaba la cosa, y regresando acá tuve suerte de poder empezar a trabajar directamente en una universidad, y en la Universidad Central llegar al cargo en el que estoy fue más que... No quiero decir que fue fácil, pero en ese punto había muy pocas mujeres que cumplían con los requisitos para llegar a estos cargos, ¿no? Esto fue hace un año. ¿Qué requisitos que tengas un doctorado, ¿ya? Por ejemplo, que tengas un doctorado, que hayas trabajado en docencia por X tiempo. En la Central, ¿cuántas mujeres tienen un doctorado? Actualmente son aproximadamente el 20% de docentes. Las mujeres son, yo te voy a decir, está por aquí escrito, el 37% son mujeres. ¿Ya? Y de ese porcentaje, en realidad son relativamente bajos, pero el porcentaje de docentes que tienen doctorados es bajo en la universidad. Se han dado pasos importantísimos, ya tenemos casi 200 de los 2,000 y pico profesores que tenemos, que no suena mucho, pero hace 4 o 5 años eran 5. Entonces, en la universidad tenemos un programa de formación de doctorados, entonces los docentes se van al exterior con fondos de la universidad para estudiar sus programas, y a las mujeres se les da un incentivo adicional económico para que puedan mantenerse allá, y porque es una decisión fuerte, ¿no? Dejar en muchos casos a tu familia, a tus hijos, claro, por periodos extendidos de tiempo. Entonces el rol de madre, ¿no? Sí, no, y lo interesante de la universidad es que no es necesariamente porque sean madres, ¿no? Pero simplemente por ser mujer tienes este reconocimiento adicional, porque es una decisión complicada en muchos casos. Sí. Esta entrevista que debíamos haberle hecho la semana anterior, pero por cuestiones de agenda la hacemos el día de hoy, tenía mucho que ver con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el pasado 11 de febrero, que es una fecha consagrada por la Organización de las Naciones Unidas y por la UNESCO. Dijimos hace minutos el dato del 30% de las investigadoras, 30% de investigadores en el mundo son solo mujeres.
Pero también el 30%, dicen los datos oficiales, de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En todo el mundo, la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente baja en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones, con apenas un 3%, ciencias naturales, matemáticas y estadísticas con un 5%, y en ingeniería, manufactura y construcción con apenas un 8%. Los prejuicios y los estereotipos de género que se arrastran desde hace mucho tiempo continúan manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los sectores relacionados con la ciencia. Es lo que dice Naciones Unidas. Reflexiones sobre eso, por favor, doctora. Yo creo que va bastante a la par con la realidad que nosotros tenemos en la universidad y en el Ecuador en general. Muchas de estas carreras de las ingenierías son vistas como carreras más difíciles, más de pensamientos abstractos, que no es necesariamente en lo que en teoría o hipotéticamente más bien dicho se considera que es una fortaleza desde el campo femenino, lo que en realidad no es cierto, pero las estadísticas cuadran bastante bien con la realidad que tenemos en el Ecuador, lo que es triste, pero creo que vamos por buen camino. Ya tenemos varias docentes que están trabajando en esos temas, varias investigadoras en las áreas de ingenierías, ciencias y matemáticas, ciencias biológicas, etcétera. Entonces vamos por un buen camino, vamos de a poco, ¿no? Pero vamos caminando. Ahora, estos temas científicos tienen estos bajos porcentajes solamente por estereotipos o porque tal vez no resultan atractivos para la mujer. A ver, tal vez yo creo que es simplemente un estereotipo. Yo creo que son los estereotipos que se mantienen de cuáles son las carreras más comunes para los hombres y cuáles son las carreras más comunes para las mujeres. No es que las mujeres tengan menos capacidades de destacarse en esas carreras, simplemente no las eligen por varias razones, entre ellas que no... es complicado. Tuvimos justo un evento para el 11 de febrero en la universidad. Y tuvimos investigadoras de diferentes áreas del conocimiento dentro de la universidad, y por ahí tuvimos una presentación en donde se resaltó el problema de que, claro, tú al ser mujer, al ser autoridad, al ser científica y trabajar en un campo en donde hay varios hombres, tú eres la señorita, tú eres la mija, pero no eres la doctora, no eres la... Claro, entonces esas diferencias de alguna manera sí llegan a marcarte un poco, ¿no? Entonces, ¿A usted le pasó? Todo el tiempo. Sí. Sí, no solo por mujer, sino por tener cara de más joven. Entonces es complicado el que a uno le den el mismo respeto que merece un hombre. Tenemos en la universidad miles de docentes, ellos son siempre los doctores y nosotros somos la doctorita o somos la señorita o así, ¿no? Entonces eso es complicado y te puede crear, si es que no tienes como claro cuál es tu valía de alguna manera, sí puede crear ciertos limitantes, creo yo. En el consejo, no sé si se llama directivo universitario. En el consejo universitario, aparte de usted, ¿hay otras mujeres? Claro, a ver, en la Universidad Central somos 2 vicerrectoras y... las dos son mujeres. Somos mujeres. O sea, tienen al doctor Sempertegui y de ahí 2 vicerrectoras mujeres. Ajá, que es parte de yo creo que parte de la razón es que la ley exigía equidad de género, ¿no? Al momento de postulación de las listas. Ah, correcto. Entonces, somos las 2 primeras vicerrectoras de la Universidad Central. Es un reto súper grande. Y aparte de eso, en consejo, de los 20 decanos, 4 son mujeres. En las direcciones de carrera hay varias docentes que son directoras de carrera. La directora de investigación es mujer. O sea, tenemos varios pasos, varias mujeres en cargos de dirección, pero en general no es la mayoría, ¿no? Tal vez seguimos con este porcentaje de 30% mujeres y el resto son hombres. ¿Será que llegamos alguna vez al 50-50? No sé si ese es el ideal que queremos ¿Cuál es el ideal? Necesariamente. Que todos estemos en un sitio por las capacidades que tenemos, sin es que importar hay una el género discusión. Que tengas, ¿no? Esto se ha discutido mucho. A ver, ¿por qué las leyes tienen que establecer porcentajes para llegar a la equidad? Cuando, digamos, la gente que está en contra de esos porcentajes dice la mujer debería ocupar cargos por su capacidad y no porque haya una cuota o un porcentaje establecido en la ley. Quienes en cambio defienden los porcentajes dicen, a ver, hay que poner los porcentajes porque es una manera de cambiar la mentalidad, de obligar a que el poder público tome en cuenta a la mujer
y encaminar el cambio de mentalidad justamente de la sociedad. Hay esta discusión, evidentemente. Yo creo que va por ¿no? los dos lados, ¿no? En la sociedad en la que vivimos actualmente es necesario que existan estos porcentajes para que como mujer tengamos la oportunidad de salir, porque somos un porcentaje menor y entonces al ser un porcentaje menor la probabilidad de que seas elegido va a ser más baja, ¿no? Claro. Entonces sí es importante tener estos porcentajes, pero esperemos que algún día lleguemos a ese punto en el que tenemos a las personas en los puestos por sus cargos y no necesariamente por diferencias de género, porque eso no marca que seamos más o menos que los unos que los otros. Somos diferentes y cada uno tiene competencias y habilidades diferentes que se complementan de alguna manera. Entonces la idea es trabajar como en conjunto para mejorar el todo. Pero en este punto sí es necesario, porque si no la probabilidad de que tengas autoridades mujeres en los diferentes campos es muchísimo más baja por el tema de porcentajes. Claro, mire usted cómo en las últimas reformas electorales se establece que para las elecciones presidenciales del 2025 habrá esta obligación de que el binomio presidente-vicepresidente sea mujer-hombre u hombre-mujer. Claro. Hay esta obligación. No todo el mundo está de acuerdo con aquello, pero digamos, está en el camino que usted señala. Sí, exacto. O sea, yo creo que, como te digo, es importante en este punto porque si es que no existen estas leyes, no vamos a tener la oportunidad, lamentablemente, de demostrar las capacidades que tienes como mujer en estos diferentes cargos. Claro, es un tema cultural, un tema de idiosincrasia, hay que cambiar el chip. Por eso es importante formar a las nuevas generaciones. Desde la universidad, a nuestros hijos, a nuestros nietos, formarles con otra mentalidad. Exactamente. Totalmente. Muy bien. Doctora, gracias por el tiempo, por la gentileza. Qué gusto haberle recibido. Un gusto. Y felicitaciones. Siga adelante. Muchas gracias. Tengan un buen día. La doctora María Mercedes Gavilanes, vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad Central del Ecuador. Qué bueno ver a mujeres profesionales empoderadas con su actividad, con su formación académica, profesional, ahora mismo en cargos en los cuales hay la toma de decisiones, en este caso el Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la Universidad Central del Ecuador. Saludos para aquellas mujeres empoderadas que evidentemente están allí, entre ellas María Mercedes Gavilanes, que estuvo con nosotros en nuestro espacio de entrevistas. 8 de la mañana con 22 minutos en la primera hora.